Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Reyes Santiago del curso de literatura a ustedes, mis estudiantes del quinto de secundaria. En esta semana número 8, yo quiero iniciar con la segunda periodificación del periodo ático clásico o el siglo de Pericles, en el cual vamos a hablar acerca de 4 autores. Pero ya habíamos mencionado a Esquilo, a Sófocles. En este caso nos faltaría hablar acerca de Eurípides y de Aristófanes. Por supuesto que hay algunos autores que se nos han quedado en el camino y que más adelante, cuando hablemos de la literatura latina, trataremos de tomarlos en consideración. En el periodo ático clásico o el ciclo de Pericles se desarrolló en el siglo V al IV antes de Cristo. Habíamos hablado que se desarrolla la tragedia y dentro de la tragedia encontramos los aportes que realiza Esquilo, Sófocles, Eurípides. Y en el caso de la comedia encontramos al gran Aristófanes. También habíamos hablado que en oratoria teníamos a Demóstenes como el padre de la oratoria y en historia teníamos a Herodoto. Por supuesto que no hablábamos de la filosofía porque los tres grandes autores que están ahí, que son o filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno de ellos tiene un legado muy amplio, lo cual dificultaría que nosotros tengamos la precisión o la exactitud para hablar exactamente o para hablar justamente de la obra o la frase o el pensamiento más significativo o representativo para este autor. Entonces, veamos, nosotros hablamos acerca de Sófocles. Habíamos dicho que Esquilo era uno de los más era el padre de la tragedia, pero Sófocles es el que se da o es el que es el más conocido. Habíamos mencionado que de las 120 obras que él había escrito solamente se conservan 7. Y de esas 7 ya habíamos mencionado Antígona y Edipo Rey. En el caso de Edipo Rey, justamente analizamos que por más que el hombre intenta escapar al destino, por eso se dice que es una ironía trágica, una poética tragedia irónica. ¿Por qué? Porque el hombre busca, en este caso, salir o evadir, sortear, evadir acerca de su destino final. Pero muchas veces en medio del camino no se va a cumplir, no se va a realizar. Y eso nosotros lo comprobamos en Edipo Rey. El aspecto, lo final de esta obra va a ser tan llamativo que permite que el autor se involucre, no solamente en el recorrido temático que desarrolla Edipo Rey, sino porque el destino para muchos algo incierto, ¿no? La incertidumbre llama, genera la duda, genera la imprecisión, entonces eso es lo que más llama la atención acerca de la obra Edipo Rey. Y en el caso de Antígona, que también es una obra muy representativa, encontramos las leyes o las normas de la ciudad y las de la sangre. Es decir, se busca un equilibrio, sí, pero el destino trágico abre para los dos, para la ciudad, para la sangre. Es decir, todo lo que nosotros podemos decir o hacer, pues sencillamente lo que siempre decimos, nuestras palabras tienen que tener el eco, el respaldo, el acompañamiento de nuestros actos. Bien, hablaremos el día de hoy acerca de Eurípides. Y la mayoría de estos autores tienen estas imágenes peculiares, características que a muchos de nosotros nos llaman la atención, ¿no? Son los famosos bustos. Dramaturgo clásico de la antigua Grecia, nació aproximadamente en el año 480 a.C. en la ciudad de Salamina.
Es considerado junto a Sófocles y a Esquilo uno de los grandes poetas trágicos de la época clásica. Fue abanderado del conocimiento, lo que le supuso no pocas críticas de sus coetáneos. Fue el primer dramaturgo en renunciar al uso constante de figuras míticas, mitológicas, para utilizar la propia experiencia humana para los personajes y trama de sus obras. Es decir, mientras que en los aspectos anteriores, en el caso de Homero, Hesiodo, de Safo, de Sopo, utilizaban los aspectos míticos o el aspecto mitológico, lo místico de la vida, del destino, de los dioses, para poderlo plasmar en una obra literaria. En este periodo nosotros vamos a encontrar a Eurípides, que utiliza las experiencias del hombre, lo hacía Esopo, las experiencias del hombre para poder crear una trama o un tema de una obra. Esopo lo hacía, pero utilizaba las debilidades o fragilidades del hombre, pero los cambiaba o les daba la imagen de ¿qué? De un animal. A destacar entre su obra conocida está la más importante, que es Medea, y las bacantes, las troyanas, Electra o Andrómaca, ¿no? Murió en Pella en el año 406 antes de Cristo, ¿no? 74 años de edad. Veamos la obra Medea. A grosso modo, porque las obras de mayor amplitud ya las hemos visto, pero yo estoy poniendo en este argumento lo más sucinto posible para, por si al caso tengamos alguna pregunta en los exámenes de admisión. Leamos. Jasón, esposo de Medea, se promete en matrimonio con Glauce, la hija de Creonte. Ante el espanto de Medea, que ve su lecho deshonrado, Creonte, que había planeado el matrimonio, ante el temor de que Medea, sabia y hábil, se vengue, ordena su destierro inmediato. Pero Medea, fingiéndose sumisa, pide un solo día de plazo para salir al destierro. Ese plazo lo aprovecha para hacer unos arreglos a Glauce. Una corona de oro y un peplo que causan la muerte de simple contacto. Glauce muere de manera horrible. Tras perpetrar ese horrible crimen, Medea mata a sus propios hijos. Termina la obra con Medea subida en los carros de Helios, con quien ya tenía pactada su huida a Atenas, para evitar las giras de las familias de Creonte y de su propio marido Jasón, al que increpa desde el carro. Entonces, esta obra te dice lo siguiente: el aspecto perverso de una persona para poder propiciar el daño a otro no tiene límites, no tiene parámetros, claro, no está parametrado. Al contrario, dejamos al libre albedrío, en una plena libertad, y justamente todo lo que nosotros podemos hacer e imaginar. Seguimos. Bueno, veamos ahora, ya terminamos la tragedia, entonces vamos a entrar a este autor poco peculiar, Aristófanes. Este autor es considerado el padre de la comedia griega. El padre de la comedia griega. Comediógrafo griego, pero poco se sabe sobre su vida, tan solo algunos detalles extraídos de su obra, de la que se conserva una cuarta parte. Fue un ciudadano implicado en la política ateniense y participó en las luchas políticas para la instauración del partido aristocrático, y desde sus filas mostró su desacuerdo con la manera de gobernar de los demócratas. En diversas obras, sobre todo en Lisístrata, denunció la guerra del Peloponeso, en la que vio un conflicto fratricida que llevaba a la miseria de los campesinos del Ática. ¿Qué sucedía en Lisístrata? De que los hombres atenienses, los hombres griegos, iban tanto a las batallas que lo único que conseguían era más pobreza y miseria para estos campesinos.
Lo vamos a ver más adelante en mayor detalle. Su postura conservadora le llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Especialmente conocida es su animadversión hacia Sócrates, su rechazo, su enojo, su ira, a quien en su comedia Las nubes presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en la mente de los jóvenes. Eso es corroborado en la obra Las nubes, vamos a leerlas dentro de un momento, un fragmento, y ataca exclusivamente a la escuela socrática o el pensamiento de Sócrates. Seguimos. Veamos entonces la obra Las nubes, representada en las grandes dionisíacas, que eran unos certámenes. Aristófanes avanza en otra dirección satirizando la figura de Sócrates a la nueva filosofía y a los métodos de educación, en este caso los nuevos o los que se estaban implementando. La obra debe su nombre al coro integrado por nubes, creación poética muy compleja del primer canto según Levski, pertenece a lo más hermoso de la poesía griega. El tema de las avispas, que es otra obra, es la manía de los atenienses por los pleitos y procesos ante los tribunales. Se desarrolla entre jocosas escenas como la del proceso casero contra un perro acusado de haber robado un queso. Usted dirá, profesor, pero eso es sacado de los cabellos. Sí, justamente es lo que Aristófanes recrea, de que cosas simples, tontas, absurdas, pertenecen en este caso a la idiosincrasia de un pueblo. Su título, o sea, Las avispas, alude al coro de viejos jueces populares caracterizados como avispas provistas de grandes aguijones. Esta pieza, imitada también por Jean Racine, vuelve a aparecer la problemática de la relación padre e hijo, presente en los convidados y en las nubes. Bien, también tenemos la obra Lisístrata, se las dije hace un momento. Varía el tono frente a las comedias precedentes. Si antes se hablaba primordialmente de las penurias de la guerra y se criticaba con dureza a quienes se aprovechaban del sufrimiento colectivo, en la obra Lisístrata muestra un espíritu conciliador. Veamos por qué. Su argumento narra la decisión de todas las mujeres, atenienses y espartanas, pero lideradas por Lisístrata, de hacer una huelga conyugal. Algunos libros más cercanos dicen una huelga sexual hasta la consecución de la paz. No habían atenciones ni de ningún tipo, ¿no? Social, ni comida, lavar la ropa, cocinarle o atenderle, nada de nada. Entonces los hombres tenían que desistir a ese deseo de estar yendo constantemente a las batallas. En la obra Las ranas, cuyo coro está formado por renacuajos de la laguna de Estigia, presenta a Dionisio, quien, habiendo bajado al Hades para hacer volver a la vida al trágico Eurípides, se decidirá al fin por revivir a Esquilo. Y es gracioso porque pregunta, o en este caso, Dionisos baja al Hades, que es el inframundo, por salvar en este caso a Eurípides, por revivirlo, pero no logra su cometido porque al fin de cuentas él cambia de opinión y en este caso es Esquilo. Leamos el argumento de la obra Las nubes. Trata sobre un padre. Este padre se llama Strepsiades, que después de haber tenido una vida acomodada y buena decide casarse y tiene un hijo, el cual se llama Filípides, que lo lleva a la ruina por su afición a los caballos. Al verse rodeado de acreedores, que eran las personas que le cobraban, ideó un plan que lo sacara de los problemas. Enviará a su hijo a estudiar al pensadero o al pensatorio de Sócrates, la escuela socrática. Con esta solución, Strepsiades pensaba salir de todas las deudas, ya que podía ganar los juicios en su contra a través del arte de la palabra o la retórica. Como su hijo no quiso ir, va en su lugar va él, pero este se muestra tan torpe que su hijo no tiene más remedio que acudir finalmente él mismo a la escuela.
Para enseñarles se realiza en su presencia un debate entre los argumentos justo e injusto. Estos aparecen en escena como personajes. El argumento injusto gana a su contrincante y se hace cargo de la educación de Filipides. Estrepsiades está jubiloso, pero su alegría dura poco ya que Filipides ha aprendido también el arte de la palabra que golpea a su padre a consecuencia de una discusión sobre poesía en un banquete y le explica que lo justo es que los hijos peguen a los padres. Cuando llegan los prestamistas, Estrepsiades no les teme y dice que no les pagará confiando en su hijo que ganará gracias al argumento injusto. Pero el hijo que fue corrompido sale persiguiendo al padre para pegarle. Estrepsiades se da cuenta que su hijo está en su contra y le echa la culpa de todo a Sócrates. Por esa razón lo busca en la academia y al no encontrarlo le incendia su local. Bien jóvenes, yo había preparado un poquito más, había puesto ya la literatura latina y había mostrado que estas primeras manifestaciones proceden del siglo III a.C. y han ido evolucionando y transformándose en diversos géneros literarios. La literatura latina empezó a ser original en medio de guerras civiles y dictaduras a partir del siglo I antes de Cristo, ¿no? Los logros más importantes de esta literatura se encuentran en la poesía épica y lírica. También sobresale la retórica, la historia, el drama cómico y la sátira que los romanos inventaron. Todas estas se fueron adaptando a las distintas clasificaciones que nosotros ya tenemos. ¿Cuáles son las características? Y con esto terminamos para no entrar a ningún autor y poderlo ver la sesión siguiente. La primera característica es que esta literatura está basada en los moldes clásicos griegos. Recordarás que hablábamos del fondo y la forma. El fondo, la intención y la forma, la estructura. Ese es un modelo clásico griego. La literatura escrita y manifestada a través del latín era la lengua madre y una lengua de mayor difusión. Desarrolla casi todos los géneros. Sí, cada autor va a querer sobresalir o destacar en un género, entonces lo toma, lo adopta y lo adapta en este caso a su necesidad y a su requerimiento. Finalidad política y valor utilitarista. ¿Por qué? ¿Por qué política? Porque era el único medio para poder dar a conocer una postura. ¿Por qué valor utilitarista? Porque se utilizó como un medio para poder expresar o dar a entender un pensamiento. Finalmente, el contenido patriótico y nacionalista, porque primero, para todos, primero va a ser la patria, la nación. Recuerda que este pensamiento también es de los románticos. ¿Y por qué va a ser? Porque lo autóctono, lo bello, lo propio es lo que en este caso se tiene que dar a conocer. Te agradezco tu atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.